La pronunciación de la R en sí misma no tiene nada de complicado y sigue la misma lógica que en castellano. Cuando está sola, se pronuncia suave, como en ara, y cuando es doble o está a principio de palabra, se pronuncia fuerte. Rrr, roca. Pero sí tiene una particularidad, y es que cuando está a final de palabra, en muchos casos no se pronuncia. Para empezar, la R final no se pronuncia en los infinitivos verbales. El infinitivo, para los que no lo sepan, es esa forma verbal con la cual reconocemos a los verbos. Haciendo una definición simple, es la forma que tienen los verbos en el diccionario. Y ya está. Cantar, cantar. Créixer, crecer. Dormir, dormir. Fer, hacer. Por otro lado, esta omisión de la R afecta especialmente a las palabras monosílabas y las agudas, es decir, las que tienen el acento en la última sílaba. Carrer, calle. Foscor, oscuridad. Ahir, ayer. Por, miedo. Ahora bien, aparte de los infinitivos verbales, donde la R final no se pronuncia nunca, en el resto de casos hay excepciones. El problema es que no hay ninguna norma que nos indique cuándo se producen estas excepciones, con lo cual no tenemos más remedio que aprenderlas de memoria. Por ejemplo, antes hemos visto que la R no se pronuncia en po, miedo. Tampoco se pronuncia en dolor, dolor. Pero sí se pronuncia en cor, corazón. Amor, amor. Valor, valor. Otro ejemplo donde no se pronuncia es duro, pero sí se pronuncia en pur, puro, futur, futuro. También hemos visto que no se pronuncia en la palabra ahí. Y cuidado con esta palabra porque no significa ahí, sino que significa ayer. Sin embargo, sí se pronuncia en palabras como suspir, suspiro, gir, giro. No se pronuncia en clar, claro, pero sí se pronuncia en car, caro, mar, mar, far, faro. Por otro lado, si la palabra no es aguda y no es un infinitivo verbal, lo más probable es que sí se pronuncie. Carácter, carácter. Mártir, mártir. Júpiter, Júpiter. Y para terminar con la pronunciación de la R, a muchos les gustará saber que todo esto que acabo de explicar no se aplica a las variantes valencianas, donde la R final se pronuncia siempre. La S, cuando no está entre vocales, se pronuncia igual que en castellano. Setmana, dijous. Pero cuando está entre vocales y está sola, se pronuncia como una S sonora. Recordemos que la diferencia entre las consonantes sordas y sonoras es que en las sordas no vibran las cuerdas vocales, mientras que en las sonoras sí vibran. Es lo que diferencia a la P y la B, la T y la D, etc. En castellano, la S siempre es sorda y no hay S sonora. Estrictamente hablando, sí que se produce ese sonido, aunque la mayoría de hablantes no es consciente de ello. Pero esto sería salirnos ya un poco del tema, así que otro día ya hablaremos de ello. Pero en catalán sí que existe la S sonora como fonema, sonido independiente. Y suena así. Z, z, z. Fijaos bien en la diferencia. S, z, s.
z, s, z, s, z, s, z. Cosa, cosa. Mesura, medida. Resistent. Aquí fijaos en que la primera S es sonora y la segunda es sorda. Resistent. Ahora bien, hay palabras que tienen una S sorda entre vocales. Y entonces, ¿cómo las escribimos? Pues muy fácil. Añadimos otra S. Bossa, bolsa. Assassí, asesino. Fijaos en la diferencia. Cosa, bossa. Cosa, bossa. Cuidado porque aquí los hispanohablantes tenemos un problema. Como para nosotros la S normal es la sorda y la S sonora es la rara o la distinta, tenemos una tendencia a pensar, no todos, pero sí algunos pueden llegar a esa conclusión de forma inconsciente, que la S cuando está sola es la normal, o sea, sorda, y la doble S, como es la rara, es la sonora. Y en realidad es al revés. Para no caer en esta trampa, pensad en lo siguiente. La S, cuando está entre vocales, si está sola, se encuentra en desventaja, porque está rodeada. A un lado tiene una vocal y al otro lado tiene otra. Así que acaba por volverse un poco como ellas. En las vocales vibran las cuerdas vocales, valga la redundancia. Así que nuestra pobre S rodeada hace lo mismo, es decir, hace vibrar las cuerdas vocales y, así, de este modo, se vuelve sonora. Casa, casa, rosa, rosa. En cambio, cuando hay dos S's, estas dos se refuerzan mutuamente de forma que el sonido S se vuelve más marcado y más fuerte. S, sin hacer vibrar las cuerdas vocales. Bossa, taza. Una vez más, casa, bossa, cosa, bossa. Seguimos. La T por sí sola no tiene nada de particular, pero tenemos la combinación TX que corresponde a la grafía CH del castellano. Es el sonido ch. Cocha, coche. Buchaca, bolsillo. Despatch, despacho. Y ya está, no tiene más. La V nada de particular, se pronuncia igual que la B. La W nada que no sepáis. Con la X, atención porque muchos se confunden. Cuando la X está sola entre vocales, se pronuncia igual que en castellano. X. Taxi. Nexa. Exacta. Bueno, aquí deberíamos entrar en matices porque si os fijáis bien, el sonido S de X se ha sonorizado al estar entre vocales. Exacta. Sería más bien una GZ. Exacta. Pero para empezar tampoco os compliquéis mucho, pronunciad una X como os salga y ya está. Si en vez de exacta decís exacta, también está bien. También suena X cuando está entre una vocal y una consonante. Text, texto. Pero cuando está en posición inicial de palabra, se pronuncia sh. Xavier, Javier. Chocolata, chocolate. Atención, porque hay una tendencia a pronunciar esta sh inicial con un poco o un mucho de ch. Es decir, en vez de Xavier, mucha gente dice Xavier o Xavier, sobre todo en el diminutivo, Xavi. Esto, como otras cosas, depende de la variante regional o incluso del habla personal de cada cual. Pero, como digo, es una tendencia que parece en aumento. Importante, antes hemos visto la combinación IG y aquí tenemos un caso similar, pero con IX. Y es donde mucha gente se equivoca, sobre todo los que aprenden el catalán como segunda lengua. En la combinación IX, la I no se pronuncia,
sino que solo está para indicar que esa X no se pronuncia x, sino sh. Por ejemplo, caixa no es caixa, sino caixa. Peix no es peix, sino peix. Y así con todas las demás palabras que tengan esta combinación. Y llegamos a la última letra del alfabeto. La Z se pronuncia siempre como la S sonora. Z, 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 z. Casi nunca aparece sola, a no ser en palabras como zebra o zero, pero sí se la encuentra a menudo en combinación con N. Bronze, bronce. Donzella, doncella. Pinzell, pincel. O en los números del 11 al 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hasta aquí el recorrido general del alfabeto. Ahora veamos un par de puntos a tener en cuenta. Como he mencionado antes, los grupos BL y GL entre vocales, en la gran mayoría de los casos, se pronuncian de una forma en que la primera consonante se alarga o se dobla, como si hubiera dos consonantes iguales e hiciéramos una pequeña pausa entre ambas. Poble. Además, en esta secuencia, la segunda consonante suena un poco más oclusiva que la primera y, por lo tanto, muchas veces suena prácticamente sorda. Popla, pueblo. No es pobla, sino popla. Y aquí podríamos poner como ejemplo prácticamente todas las palabras que terminan en ble. Possible, increíble, verificable, etc. Regla. No es regla, sino regla. Secla. Siglo. No es segla, sino secla. Hay muy pocas excepciones, como por ejemplo problema o Biblia. Y el último punto, volviendo a lo que comentaba al principio sobre las consonantes finales, en catalán las palabras pueden acabar en cualquier consonante, pero hay un matiz en cuanto a la pronunciación. Las consonantes sonoras, que están en posición final de palabra, se ensordecen, es decir, se vuelven sordas, lo que significa que B se pronuncia como P. Àrab, árabe. D se pronuncia como T. Fred, frío. Y por supuesto la famosa Madrid, Madrid. G se pronuncia como K, diàleg, diálogo. Y como hemos visto antes, Y se pronuncia como Ch, assaig, ensayo. Obviamente, esto solo afecta a las consonantes que tienen parejas de sordas y sonoras. No puede afectar a consonantes que son siempre sonoras, como la L, R, M y N. Bien, pues hasta aquí nuestro recorrido por las consonantes del catalán. En la próxima lección continuaremos con la pronunciación, adentrándonos ya en el territorio de las vocales.